SARS-CoV-2. El día de hoy pues vamos a tener esta ponencia del doctor, y antes de iniciar la conferencia me gustaría presentar al doctor, leer una breve reseña de quién es el doctor Pablo Adolfo Meyer. Él es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, con especialidad en psiquiatría y psiquiatría infantil de adolescencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. El doctor Meyer también es maestro en ciencias médicas por la UNAM, y actualmente realiza trabajos académicos en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Lerma, en el Departamento de Ciencias de la Salud, así como en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, con una línea de investigación en lesiones autoinfligidas con fines no suicidas y entrevistas diagnósticas en psiquiatría infantil y en adolescencia. Doctor Pablo Adolfo, muchísimas gracias por esta conferencia que nos va a impartir el día de hoy. Agradecemos también a todos y todas las asistentes que se han conectado. Y doctor Meyer, cuando usted guste, podemos iniciar su presentación. Muchas gracias. Agradezco al Campus Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana por la invitación, al Departamento de Ciencias de la Salud, a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud la invitación. Voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Y voy a utilizar el foco. Poder ver. Bueno, la ponencia del día de hoy se llama Virología, Epidemiología y Vacunas para el SARS-CoV-2. Desde que emergió el SARS-CoV-2 en el primer caso, el 17 de noviembre del 2019, en Hubei, en la provincia de Wuhan, en China, y en diciembre del 2019, se habló de la existencia de este virus. Ha existido un esfuerzo global para caracterizar el virus y el curso clínico de la enfermedad. La enfermedad por coronavirus 2019, conocida coloquialmente como COVID-19, que es causada por el SARS-CoV-2, tiene un patrón bifásico de enfermedad, que bifásico es de dos fases, que tiene una primera fase donde hay una respuesta viral temprana y una segunda fase donde hay una respuesta inflamatoria. La mayoría de las presentaciones clínicas de esta enfermedad son una enfermedad tipo influenza, cuyos síntomas incluyen fiebre, tos, malestar general, dolores musculares conocidos en medicina como mialgias, dolor de cabeza, alteraciones en el olfato, el gusto, y en algunos casos hay una neumonía severa, una neumonía típica severa, que es poco frecuente. Así como en la provincia de Wuhan, el primer caso se dio el 17 de noviembre del 2019. Aquí en México el primer caso se dio en la Ciudad de México el 27 de febrero del 2020. En el mundo ha habido 59.1 millones de casos hasta el día de ayer, y en México 1.04 millones de casos, y han habido lamentables defunciones, 1.4 millones de personas a lo largo del mundo, de las cuales 102,000 personas han sido en México. Ahí está. Es el virus de el SARS-CoV-2, pero ¿qué sabemos? Sabemos que es un virus que tiene una cubierta beta coronavirus con una secuencia genética muy similar al SARS-CoV-1 en el 80% del genoma, y al coronavirus del murciélago RAT-G13 en el 96.2%.
lo han visto seguramente en diferentes veces, que tiene estas espigas, a las que les llamamos proteínas espiga, que son tres, son la glicoproteína S, que es esta, después la glicoproteína de cubierta, que es esta azulita, la proteína de la matriz o proteína M, que es esta, y la proteína S, que es esta la que la hace característica, inclusive hasta piñatas he visto con esta proteína que caracteriza al coronavirus con esta proteína S, que es importante porque es la proteína de unión hacia las células del huésped, que aquí la podemos ver en una fotografía de microscopía electrónica, y que es importante señalar esta parte roja que tiene aquí señalado como RBD, que significa Receptor Binding Domain, o sea, dominio de unión al receptor, porque este coronavirus, en un primer paso de la infección, vamos a la siguiente, en un primer paso de infección lo que hace es que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 a través de esta proteína S, a través del RBD, ¿no? Que se une al dominio peptidasa de la enzima convertidora de angiotensina 2 y entonces se une y luego es endocitada a la célula, en donde posteriormente es replicada y pasa todo un proceso en donde el virus es duplicado, copiado, se reproduce y vuelve a salir hacia la superficie, bueno, no hacia la superficie, más bien sale de la célula para infectar a otras células y así replicarse, ¿no? Es importante esta proteína S y esta subunidad RBD porque las vacunas están dirigidas a identificar esta zona y es para generar los antígenos. Y además son importantes porque son los que se unen. Ustedes dirán, ay, me suena la enzima convertidora de angiotensina 2. Bueno, es porque al principio de la pandemia hablábamos mucho o se escuchaba mucho acerca de que era peor en los pacientes que tomaban antihipertensivos que fueran inhibidores de la ECA o inhibidores de la ECA2, como lo son el captopril o el enalapril, porque se unen a estos receptores. Ahorita lo que sabemos hasta el momento es que eso ya no hay un riesgo mayor que el de cualquier otro, ¿no? Entonces, a ver, en esta figura, ¿qué es lo que vemos? El virus se une a la ECA2, que es el receptor de la célula diana, y después esta ECA2 o esta es especialmente común en las células de las vías del epitelio de las vías aéreas, o sea, de la mucosa de vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores, como nasal, faringe, laringe, tráquea y pulmones, y en el endotelio vascular, o sea, en la capa de células que cubre a nuestros vasos sanguíneos. Esto lleva a que se fusionen las dos membranas, la membrana del virus con la membrana de la célula, y que se libere el ARN viral al citoplasma de la célula, y se replique, se vuelve a ensamblar el virus, madure el virus y se vuelva a liberar afuera del citoplasma, ¿no? ¿Por qué es más infeccioso el SARS-CoV-2 que el SARS-CoV-1? ¿No? Bueno, lo que sabemos del SARS-CoV-2 es que tiene una mayor tasa de reproducción que el SARS-CoV-1. Esto indica que hay un esparcimiento más eficiente.
también presenta diferencias estructurales en sus proteínas de superficie que lo hacen más hábil y que tenga una unión más fuerte a la enzima convertidora o al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y por lo tanto sea más eficiente para invadir las células del huésped. También presenta una mayor afinidad por la mucosa de la vía aérea superior y de la conjuntiva, por lo que puede afectar las vías aéreas superiores con mayor facilidad. Otra parte es la cinética de las cargas virales, que puede explicar algunas de las diferencias entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 dentro del sistema respiratorio crea un pico de carga viral, o sea, cuando más virus hay adentro del cuerpo, cuando inician los síntomas o en la primera semana de la enfermedad y después tiene un decremento posterior. ¿Esto qué quiere decir? Que tú empiezas a sentirte mal y es apenas cuando te empiezas a sentir mal, es cuando más virus tienes en tu cuerpo, cuando hizo un pico. Y entonces es cuando más eres más pues contagioso, ¿no? Mientras que el SARS-CoV-1, las mayores cargas virales se encuentran en la segunda semana de la enfermedad. O sea, estás enfermo, ya te guardaste y ya cuando eres más contagioso, estás guardado en tu casa, protegido y protegiendo a todos los demás. Entonces, el que haya un mayor carga viral en la segunda semana de la enfermedad implica un contagio mínimo en la primera semana, después del inicio de los síntomas, y entonces hay mayor posibilidad de una detección temprana en casos en la comunidad. Estas son las razones por qué el SARS-CoV-2 es más infeccioso que el SARS-CoV-1. Las vías y las dinámicas de transmisión las han oído 1000 veces y las van a oír 1001 porque son muy importantes y es la mejor forma de protegernos al momento. Las vías de transmisión son, sabemos que el mecanismo principal de transmisión es a través de la vía de secreciones respiratorias infectadas con una infección viral, que ocurre de una manera directa o indirecta con la mucosa nasal, con la mucosa oral o con la conjuntiva. La mayoría de las transmisiones ocurren a través de contactos cercanos. La definición de un contacto cercano es 15 minutos cara a cara con una persona en una proximidad de 2 metros. El contagio es especialmente eficiente en lugares cerrados y a través de reuniones de familiares y amigos. Otras actividades de riesgo alto incluyen comer en proximidad con una persona infectada, compartir comida y realizar actividades de grupo. También sabemos que el riesgo de infección aumenta de una manera sustancial en los lugares cerrados comparado con los lugares abiertos, ya que ahí el virus puede viajar más de 2 metros. El virus se mantiene viable por muchos días en superficies, sobre todo cuando estas superficies están a temperaturas bajas y húmedas, como cuando hay aire acondicionado, por lo que las manos pueden ser un lugar de contagio y al estar al contacto con boca, nariz y conjuntiva. Y esta vía de transmisión es especialmente importante en lugares con áreas comunes, como pueden ser las salas de espera de consultorios, de hospitales o inclusive pues, gimnasios, restaurantes y todos estos lugares que han tenido que restringir su uso durante estos últimos meses de pandemia. Actualmente, pues con el fin de mitigar los efectos de la salud pública, de la economía y de la sociedad, por ejemplo, un ejemplo increíble de la economía es que después de muchos meses, por fin ayer el dólar rompió la barrera psicológica de los 20 pesos hacia abajo, después de muchos meses, y fue por la noticia de la vacuna de AstraZeneca y Oxford, que es de esta vacuna de la que les hablaré más adelante en específico de esta, porque es la que Fundación Carlos Slim tiene como un convenio para producirla y distribuirla en México. Entonces eso crea
que pues, como expectativas, y entonces hace que se mitigue como la crisis económica de alguna manera, ¿no? O que crea esperanza en la mitigación de estas, ¿no? Y entonces hay la necesidad de una vacuna que sea urgente para mitigar esto. Vamos aquí a revisar el desarrollo de las vacunas en contra del SARS-CoV-2, y el desarrollo se inició cuando la secuencia del virus estuvo disponible temprano en enero del 2020 y se ha movido a una velocidad que no tiene precedentes para una vacuna. Los ensayos de fase 1 comenzaron en marzo y actualmente hay más de 180 vacunas en diferentes estadios de desarrollo. Hay datos acerca de los ensayos de fase 1 y fase 2 que ya están disponibles para múltiples vacunas candidatas y muchas ya han dado el paso para fase 3. Los datos sugieren de fase 1 y 2 que las vacunas son seguras y efectivas y que van a estar listas en el plazo de meses más que en años. Este es el plazo de una vacuna tradicional, ¿no? Tradicionalmente el desarrollo de una vacuna es un proceso largo y el tiempo de desarrollo es de 15 años aproximadamente. Imagínense que nos tardamos 15 años aproximadamente en desarrollar una vacuna. Y este proceso comienza con un trabajo exploratorio en el desarrollo de vacunas y la evaluación en modelos animales. Y esta etapa puede durar años, que será aquí, ¿no? Y después se da el paso, ya cuando dicen, pues sí tenemos una molécula que nos puede servir, que tiene como el virus, vamos a darle más formalidad. Viene una segunda etapa, que es esta, el segundo ratoncito. En esta segunda etapa se hacen experimentos preclínicos formales en modelos animales, se diseña un proceso para la producción de la vacuna, se hacen estudios de toxicología, y esta etapa también puede durar varios años. Entonces ya tenemos varios años aquí y después, ya que dicen, ¿saben qué? Sí tenemos esta vacuna, vamos a empezar a probarla en humanos. Entonces se llena una aplicación para una nueva droga en investigación y se da el comienzo a la fase 1 de investigación en clínica, en donde se prueba la vacuna en menos de 100 individuos. Esto dura aproximadamente 2 años y el objetivo de esta etapa es generar un perfil de seguridad inicial y los primeros datos de inmunogenicidad de la vacuna. Y si los resultados son prometedores y hay financiamiento disponible, se pasa a la fase 2. La fase 2 ya se prueba en varios cientos de individuos y tiene el fin de investigar más aún la inmunogenicidad y determinar cuál es la dosis adecuada del biológico, de la vacuna y los regímenes de vacunación, si es una vacuna de una sola vez, si es una vacuna de varias veces. Y este paso dura también aproximadamente 2 años. Y si los resultados son favorables, se debe tomar la decisión de seguir o no a una muy costosa fase 3 que se lleva a cabo en miles de individuos, en donde se evalúa la eficacia, se evalúa la seguridad de la vacuna y si los resultados de fase 3 son como esperados, se solicita una aplicación de licencia de biológicos a las agencias reguladoras, como puede ser la Agencia Reguladora de la Comunidad Económica Europea, como puede ser la agencia de la FDA, la Food and Drug Agency en Estados Unidos, aquí en México la COFEPRIS, ¿no? Y este proceso puede tardar también como 1 o 2 años. Entonces, entre los modelos no humanos, entre las fases clínicas, y esto ya llevamos más o menos 13 años, ¿no? Y es
importante hacerles saber que al ser un proceso muy, muy caro, puede tener procesos de enlentecimiento donde no haya financiamiento, donde se tenga que estudiar el riesgo económico en cada paso del desarrollo de las vacunas, y entonces esto puede alargarlo aún más. Y ya una vez con el permiso, pues se tiene que decir si se desarrolla o no las vacunas. Y se desarrolla solo si el desarrollador está convencido de que los datos son prometedores, que el riesgo a fracaso es bajo y que hay un mercado para la vacuna. Entonces, esto es lo que pasa generalmente con las vacunas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Ahorita estamos viendo un proceso que va de más o menos de 10 meses a un año y medio, vamos a verlo. A ver, ¿por qué? De entrada, ¿por qué este paso de las partes animales en muchos de los casos de las vacunas ya nos lo saltamos, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos el conocimiento del SARS-CoV-1, que en el año 2003 y 2004, SARS viene de las siglas de Severe Acute Respiratory Syndrome, o sea, síndrome respiratorio agudo severo, que en el 2003-2004 creó una epidemia importante en Asia, en China específicamente, y que empezaron a buscar y hacer pruebas para una vacuna. Y también tenemos el MERS-CoV, el coronavirus MERS, que es MERS, viene de Middle East Respiratory Syndrome, que en los países es un síndrome respiratorio, tanto animal como humano, que se da en la, pues en la península arábica, y que ahí han estado en modelos animales. Y como ya teníamos esa información y ahí se identificó que la proteína espiga o proteína S y en específico el RBD, el Receptor Binding Domain de la proteína, eran los objetivos necesarios para la vacuna de los coronavirus, no del SARS-CoV-2 en específico, porque puede ser de cualquiera de los coronavirus, era una buena, ya estaba identificado dónde se tenía o a dónde tenía que actuar el antígeno para bloquear al virus y limitar o eliminar la propagación de la enfermedad, ¿no? Entonces, se adaptaron los procesos para la producción de la vacuna, de las vacunas ya existentes o de las vacunas candidatos del SARS-CoV-1 y del MERS, y en algunos casos la información toxicológica y preclínica podía ser utilizada por completo. Y resultado de esto es que los primeros ensayos clínicos para una vacuna para el SARS-CoV-2 comenzaron en marzo del 2020. Los ensayos clínicos, en lugar de tener este patrón lineal que vimos en la diapositiva anterior, fueron diseñados de tal manera que las fases clínicas se traslapaban y que el inicio de los protocolos fuera de manera escalonada, con una fase inicial 1-2 y seguido de una rápida progresión a fase 3, después de los análisis interinos de la fase 1 y fase 2. Y hay, al mismo tiempo de que se está llevando a cabo la fase 3, hay una producción de la vacuna, de la cual está siendo a riesgo del desarrollador, sin tener resultados de fase 3. Y se esperará que se revisen los resultados de fase 3 y que puedan ser expeditos para que a través de autorizaciones de comité de emergencia de las agencias reguladoras, puedan ser autorizado el uso, y que entonces tengamos una vacuna en un plazo de 10 meses a un año y medio máximo. Listo, sí, gracias, doctor.
Bueno, aquí está otra vez la proteína espiga o la proteína S con su dominio RBD, que es especialmente importante, que fue identificada en las fases preclínicas de las vacunas del SARS-CoV-1 y del Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, como la diana antigénica. Se las presento ahora más cerquita todavía, ¿no? O sea, los piquitos que ven en las piñatas del coronavirus que están por todos lados son esto, a microscopía electrónica. Y bueno, a ver, ahorita les voy a presentar la información de todos los diferentes tipos de vacunas que hay. Pero hay documentos que son verdaderamente interesantes en la página de la OMS acerca de las vacunas, en donde cualquiera lo puede checar. Se llama Draft Landscape of Candidate Vaccines y tiene una actualización continua. Aquí la última actualización quiero hacerles saber que es del 12 de noviembre del 2020, o sea, tiene ya 12 días la última actualización y esperemos que haya actualización para esta semana acerca de nuevos resultados. Aquí están todos los protocolos de las vacunas que se están desarrollando, en qué fase van, qué tipo de vacunas son, etcétera. Pero les quería hacer saber de dónde fue tomada la información. Tenemos más de 180 vacunas candidatas que están basadas en diferentes plataformas. Plataformas es cómo se presenta el virus o cómo se presenta dentro del cuerpo el virus para que, para que pueda actuar al SARS-CoV-2. Entonces tenemos las primeras vacunas, las primeras plataformas. La primera plataforma es la de virus inactivos. Aquí son virus que están inactivados y que estos virus se producen cuando se cultiva el virus en células y luego pasan por un proceso de inactivación química del virus. Y aquí pues te inyectan literal el virus y entonces es presentado un virus inactivo al sistema inmune para que desencadene toda una respuesta inmune a todas las proteínas espigas, o sea, la proteína S, la proteína de cubierta viral, la proteína del núcleo, a todo el virus en general, y entonces tenga una reacción genética aumentada, ¿no? Aquí podemos verla. Si pueden ver en el diagramita del virus está como el ADN está como separado, el RNA, y entonces es un virus al que le llamamos inactivo. Aquí literal te están inyectando virus que no están activos. Después vienen la de los virus atenuados. Estos se producen al generar una versión genéticamente debilitada del virus, pero la diferencia entre el virus inactivo y el virus atenuado es que este virus entra al cuerpo y se empieza a replicar, pero se replica de manera limitada porque está atenuado. Pero esto induce una respuesta, esto induce una respuesta inmune que es similar a la inducida por una infección natural, y la atenuación la logramos cuando exponemos al virus a condiciones no favorables o por modificaciones racionales al virus o por modificaciones genéticas al virus. Esta vacuna tiene la desventaja de la seguridad en su manejo porque estás trabajando con el virus directamente y porque pues, puede haber gente que no sea candidata a recibir una vacuna de este tipo porque aunque esté el virus atenuado, a fin de cuentas es el virus y a fin de cuentas se está replicando y puede llegar a tener como algún tipo pues, de enfermedad una persona inmunocomprometida, ¿no? Luego vienen las vacunas de la proteína recombinante, que pueden dividirse en vacunas de recombinación proteica basadas en la proteína espiga, o sea, que van actuando hacia toda la proteína espiga, o basadas en el dominio de unión al receptor, ¿no?
que están en esta parte, ¿no? O sea, que es esta parte de aquí. Si ven, aquí está como este piquito de aquí, es este piquito de aquí. Entonces, esta puede ir hacia toda la proteína o solo hacia a la parte donde está la unión del receptor. Y estas tienen la ventaja de que se pueden producir sin manejar el virus. O sea, aquí ya literal estás metiendo una proteína que va en contra de esto. Ya no estás metiendo un virus, sino estás metiendo un antígeno que va a ir a destruir al virus o atacar al virus en estas partes, ¿no? Y ahí tiene la ventaja de que hay bastante experiencia en la producción de este tipo de vacunas. Después vienen los virus incompetentes de replicación. Aquí estas vacunas están basadas en otros virus que han sido, o sea, han pasado por procesos de ingeniería para expresar la proteína espiga, ¿no? Y se han inactivado para que no estén replicados en vivo. Y esto lo hacen, bueno, yo iba a decir lo hacemos, pero yo nunca lo he hecho y ni nunca lo haré, lesionando partes de su genoma, de sus genes. Estas lo único que tienen es que tienen la gran desventaja de que pueden ser inactivadas entrando al cuerpo por haber tenido una inmunidad previa al virus que está siendo vector. O sea, este virus es un vector, vamos a poner un ejemplo que es un adenovirus, que se modifica genéticamente el código para que pueda presentar la proteína espiga y entonces desencadenen una reacción inmune contra la proteína espiga, tanto de este virus que está aquí, como del coronavirus, ¿no? El problema es que si yo ya tuve una infección o estoy vacunado contra uno de estos adenovirus, pues es probable que llegue mi sistema inmune y mate o inactive a este virus sin desarrollar la inmunidad contra la proteína espiga y entonces no quede inmunizado. La vacuna de AstraZeneca, que ayer tuvimos la noticia y que es probablemente la que recibamos aquí en México en un principio, tiene este tipo de tecnología o este tipo de plataforma, ¿no? Y luego están los virus que son competentes de replicación. Son cepas atenuadas o cepas vacunas de virus, o sea, cepas vacunas se refieren no que son vacunas, sino que vienen de las vacas. Hay la vacuna de la viruela, que el doctor Balbi fue repartiendo por todo, pues por toda América, por todo el mundo, en un barco con unos niños a los que estaban inoculando para producir el suero, venía de una vaca de la viruela vacuna, ¿no? Y entonces, pues, hay virus también en las vacas que no son, digámoslo, no son patógenas para el hombre. Y entonces, en estos virus, son ingeniados para que también produzcan la proteína espiga y también el cuerpo la identifique y entonces genere una reacción inmune, pero además, como sí se puede replicar este virus, se está dividiendo y dividiendo y dividiendo, pero como es un virus inocuo, no causa enfermedad, pero entonces al estarse divide y divide y divide y divide y divide, entonces crea una respuesta inmune mucho más robusta, porque el vector se está propagando adentro del cuerpo. Después hay virus que son inactivados como vectores y se refiere a vectores virales que muestran a la proteína espiga en su superficie, pero están inactivados antes del uso.
O sea, ¿esto qué quiere decir? Que son un coronavirus literal, ¿no? Que está inactivado por completo y que ya expresa la proteína espiga. Estos actualmente solo están en estudios preclínicos. La ventaja que tienen o la diferencia que tienen frente a los virus inactivos es que los virus inactivos estuvieron vivos en algún momento y luego fueron inactivados. Entonces hay un peligro en su manipulación. Y estos son virus que nacen inactivos, son ingeniados. Entonces son virus vectores que entran al cuerpo expresando la proteína espiga y se activan hasta estar adentro del cuerpo para ser como vectores, ¿no? Estas están solo en fase clínica. Después vienen las vacunas DNA, que están basados en un plásmido de DNA que puede ser producido a una gran escala dentro de bacterias, en específico en Escherichia coli, y lo que hacen es que ellos lo que están haciendo es expresando y expresando y expresando la proteína espiga y va a ser expresada esta proteína espiga en el huésped y entonces va a ir a atacar solo a la proteína. No hay un virus como tal, es solo un fragmento de DNA que se inyecta y que va a generar un antígeno a través del ataque al DNA de esta proteína espiga, ¿no? Y entonces tiene la ventaja de que puede ser producida a una gran escala, pero nunca se ha generado una vacuna DNA hasta el día de hoy. O sea, tanto en fase clínica, en probación y todo, y es la que puede estar, o sea, puede ser producidas a gran escala, ¿no? Y otra famosa es la vacuna RNA, en donde acá más que mandar la información genética del antígeno, bueno, más bien del virus, literal mandamos la información genética del antígeno, ya del que va a ser el protector, y entra al individuo y se empieza a reproducir en el individuo por ser un plásmido bueno, al ser un RNA mensajero o algún otro tipo de RNA, entra y ya se empieza a repetir y a repetir y a repetir y a repetir adentro del huésped, o sea, dentro del humano, ¿no? Y entonces queda vacunado el individuo. Esta es famosa porque la de Pfizer, con la compañía alemana, es esta. Lo que ahora sabemos es que tiene la desventaja de que tiene que estar pues transportada a menos 70 grados centígrados, ¿no? Entonces eso lo hace muy difícil, ¿no? Bueno, muy difícil en países que les cuesta trabajo manejar una cadena de frío. Hay otros países en donde va a poder ser bastante viable. Les quiero platicar ahorita de una vacuna en específico que tiene este nombre tan complicado y que la vamos a llamar más bien como la vacuna de AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Está creada con la Universidad de Oxford, AstraZeneca y el Instituto del Suero de la India. Es un vector viral no competente para replicarse y se ha encontrado en fase 1 y en fase 2 una inmunidad del 68% al 100% a los 28 días o del 100% al dar un refuerzo al día 28. Esto fue en fase 2, que recordemos que son pocos cientos o algunos cientos de personas. Cuando ya en fase 3 se hace a gran escala, entre individuos, quiero aclarar que esto es entre individuos de 18 y 55 años. La inmunidad, bueno, las pruebas, la inmunidad alcanza el 70% y presenta algunos efectos secundarios
que son como o sea, sobre todo son fatiga, dolor de cabeza, febrícula, malestar general, y esto pasa sobre todo en la primera dosis, y en la segunda dosis a 28 días la vacuna es mucho mejor tolerada. Esta es la que el día de ayer se anunció con bombo y platillo, que AstraZeneca decía que podría haber inclusive 200 millones de vacunas para finales de diciembre o para el mes de diciembre. Entonces, pues es bastante esperanzador el panorama con esto actualmente, ¿no? ¿Qué tenemos que tener? O sea, esto les he hablado de puras buenas noticias y de puras cosas padres y de ingeniería y de cosas de las que aprendí muchísimo al realizar esta presentación y que está increíble, pero hay otro lado de la moneda. Hay una parte buena y una parte que pues, no es tan buena, ¿no? Actualmente hay 10 vacunas candidatos en fase 3 y con datos optimistas. Hay otros candidatos en los protocolos no humanos, en fase 1 o en fase 2 o en fase 1-2. Y podríamos decir que la situación es conservadoramente optimista. Se necesita que se sigan probando vacunas en fase 3, que estas demuestren ser eficaces y que sean seguras en poblaciones grandes. Es importante señalar que hasta un momento las vacunas candidato que se encuentran en ensayos clínicos son administradas de manera intramuscular, o sea, te lo inyectan en el deltoides o en el glúteo o en el muslo, ¿no? En el femoral. Y la administración de esta vía induce una fuerte respuesta inmune por inmunoglobulina G, conocida como IgG. Esta respuesta IgG nos protege a la vía aérea inferior, o sea, a bronquios, bronquiolos, alvéolos, o sea, de que se bifurca la tráquea para abajo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no da una inmunidad esterilizante en las vías aéreas superiores, o sea, nariz, faringe, laringe y tráquea, ¿no? Pero sí nos protege de las formas más graves de la enfermedad. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que el virus sí se puede seguir transmitiendo a pesar de estar inmunizados. Claro, va a darnos un flu-like y no la neumonía, pues no la neumonía, ¿cómo se llama? Atípica, que ha costado tantas vidas a tantas personas. Lo que sí hay en desarrollo algunas vacunas que se dan a través de vía nasal, que esas sí producen inmunoglobulina A en las vías aéreas superiores y inmunidad IgG en vías aéreas inferiores. Otra interrogante es, no se sabe cuánto va a persistir la inmunidad de estas vacunas. En este momento no sabemos si la respuesta inmune que inducen las vacunas sea mayor o menor de la enfermedad. Es posible que se necesiten dosis de repuesto de las vacunas, como nos sucede con muchísimas de las que usamos actualmente, ¿no? El sarampión, si no se han puesto un refuerzo de sarampión, anden, vayan y pónganse un repuesto de sarampión. Tienes que tener dos repuestos, la de influenza que cada año nos ponemos. Entonces puede ser el caso de estas vacunas que sean de este tipo y que no sabemos aún cuánto dure la inmunidad. Pero también, por otro lado, estas vacunas van a seguir en desarrollo y tal vez ahorita tengamos una vacuna que en 3 años que nos pongan otra completamente distinta, o en un año nos pongan otra completa distinta, que tenga un perfil distinto, que sea más segura y que nos dé una inmunidad más grande, pero vamos a una velocidad sin precedentes, entonces van a ir cambiando las vacunas y van a ser distintas las de este principio a las que vayan posteriores, ¿no? Otra interrogante es qué pasa con las poblaciones especiales, como son los adultos mayores, que son quienes tienen que estar, quienes están en mayor riesgo y
cómo van a responder ellos a las vacunas, porque los ensayos clínicos generalmente se hacen entre personas de 18 y 55 años, van a generar inmunidad o no, qué va a pasar con los niños, van a tener tolerabilidad con las vacunas, se les tendrán que dar menos dosis a una dosis más pequeña, a una frecuencia más grande. Son otras de las interrogantes. Y el último es, pues pensamos muchísimo acerca de la, ¿cómo se llama? De la vacuna, pero la distribución de la vacuna es también muy importante. ¿Cómo va a ser los permisos de distribución? ¿Qué países van a dar? ¿Se va a dar una primero solo a los países más pobres donde hay, pues como dice el dicho, ¿no? Al perro más flaco se le suben más las pulgas? ¿O se va a vacunar solo a personal de salud y a población de riesgo? ¿O va a ser universal? Otra cosa, asumiendo que van a ser 2 dosis por persona para poder cubrir la demanda global, se necesitarían 16,000 millones de vacunas o 16 billones, como le dicen los americanos, a mí me gusta más 16,000 millones, entonces sería una cosa espectacular. Ahorita estamos hablando de 200 millones, entonces tendremos que hacer 5 veces eso más 16 veces. Entonces son 6 por 5, 30, 80 veces la producción que se estima para, para diciembre. Y cómo va a estar, tenemos el equipo necesario para transportar las vacunas, para aplicar las vacunas. Puede haber cuellos de botella en jeringas. ¿Alguien había pensado en las jeringas? Hay suficientes, hay 16 billones o 16,000 millones de jeringas, 16,000 millones de frascos de vidrio para poder transportar la vacuna, 16 millones de loncheras para llevarla para mantener la red de frío. Entonces, todo esto también es otras cosas que tienen que ir. Pero bueno, la cosa es que es verdaderamente esperanzador el panorama y es muy probable que para principios del año que entra estemos hablando de poblaciones de riesgo o de gente que esté vacunada y que pueda cambiar nuestra situación actual de una manera drástica. Les quiero agradecer mucho por su atención. Les dejo mi correo para alguna pregunta que quieran hacer de manera directa. Y tenemos algún tiempito de preguntas, Benjamín. Sí, doctor, muchísimas gracias por su presentación. Sin duda, pues es un tema sumamente importante por todo lo que conlleva esta epidemia y pues como acabamos de ver, la información que nos acaba de compartir en su presentación, pues nos da mucho mayor claridad en cuanto a lo que es este virus y sobre todo, pues, a lo que se está desarrollando en cuestión de vacunas y cuáles son las opciones que tenemos actualmente para, pues, mitigar los efectos de esta, pues, terrible pandemia que nos está azotando. Ahora vamos a dar, pues, paso a la sesión de preguntas. Ya tengo algunas por aquí, si me permite, se las voy a ir leyendo. Pregunta el ingeniero Darío Huaycochea que cuál es la mejor estrategia de vacunación en cuanto a qué grupos de población deben vacunarse primero. Pues bueno, a ver, quiero aclarar que esta es una opinión personal, porque es difícil encontrar una opinión basada en evidencia para contestar esta pregunta. Pero yo creo que lo mejor es, al haber problemas en la distribución, lo primero que se tiene que hacer es vacunar a población de riesgo y a población de salud, porque lo que queremos disminuir desde el principio son la ocupación, o sea, el flat the curve, el vamos a aplanar la curva, es que no haya admisiones hospitalarias, que no haya saturación ¿cómo lo podríamos decir? En hospitales, en áreas de terapia intensiva, en ventiladores. Entonces, al vacunar a población de riesgo y a población médica, se disminuye o se aplana esta curva. Sí va a seguir habiendo contagios,
pero en las personas que podrían llegar a tener la mejor ventaja inmunológica para combatir la enfermedad. Entonces, si vamos a tener pocas disponibles, esta sería la primera. Muy bien. Adolfo le pregunta, ¿en cuánto tiempo estaría disponible las vacunas para el público en general? No sabría decirlo, yo espero que sea, o sea, se cree o sea, la vacuna, si se dice que hay 200 millones que se pueden generar de aquí a diciembre, pues estamos pensando que para verano del 2021 podríamos tener disponible población para la población, las vacunas. Pero el otro problema es lo que les platicaba ahorita, el transporte, las jeringas, los frascos. Entonces, no sabría decirlo, pero yo creo que un panorama conservador podría ser mediados de 2021. Muy bien, doctor. Guillermo le pregunta, ¿por qué México optó por una vacuna de esta plataforma y no por otra? ¿Solo por el costo? Bueno, el costo es muy barato para la vacuna para hacerla universal. Y la otra es porque es una de las ganadoras. La realidad es que hasta el momento hay dos ganadoras y una es verdaderamente difícil de transportar a menos 70 grados centígrados y, la otra es esta. Entonces creo que pues, estamos en el camión de los ganadores. Perfecto. Nadia Hidalgo, bueno, hace una pregunta ya, de todas maneras se la planteo. Entonces, ¿considera que para el próximo año habrá una vacuna en México? Sí. Muy bien. A Dial Terrenos pregunta, ¿cuándo llega la vacuna? Bueno, eso ya lo comentó también. Y si solo aplica a la población que se hizo la prueba. No. Tendría que, o sea, la vacunación no creo que sea universal en un principio, tendría que ser universal eventualmente, pero más bien va a ser hacia grupos vulnerables, ¿no? No, la prueba no va de la mano de ningún tipo de vacunación. O sea, la prueba es para hacer diagnóstico y la otra es la vacunación, ¿no? Puede haber gente que tenga mucho riesgo que nunca se ha hecho una prueba y que sea candidato a una vacuna. Claro, nos pregunta Jesús Osejo, dice, considerando las condiciones de frío requeridas para la vacuna, ¿es factible la distribución masiva? La de AstraZeneca sí, porque se maneja la red de frío que se utilizan en las vacunas actuales. Es una temperatura fría, una temperatura de refrigeración, pero no la de menos 70 grados que tenía la vacuna de RNA. Bien. El doctor Gustavo Pacheco pregunta si es viable lograr la inmunidad de rebaño y cuándo se lograría. Pues la inmunidad de rebaño se da, o sea, es que la inmunidad de rebaño se da a través de los contagios o a través de pasar el virus o a través de las vacunas en cómo se va. Por ejemplo, la vacuna de la polio, que son las gotitas que te tomas, tiene esa parte para crear inmunidad en rebaño también, porque pues, como el agua viene contaminada de cierta manera, entonces estás eliminando la vacuna, entonces cada traguito de agua te trae un poquito de vacuna. Eso es en las vacunas. La inmunidad de rebaño se tendría que dar cuando se den un número de contagios por una persona y que esa inmunidad sea constante. Lo que al día de hoy no sabemos el tiempo de duración de inmunidad de contagiados. Hemos oído hablar de dobles contagios ya, inclusive de muertes en dobles contagios. Entonces, la inmunidad de rebaño se tendría que dar hasta que sepamos de que una vez con la enfermedad o una vez con o sea, con el esparcimiento del virus, sí se vuelve inmune y es sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, Heiser nos pregunta, ¿se ha estimado en cuánto tiempo de exposición o en cuántos contactos se puede alcanzar la dosis mínima de infección? Y si las infecciones por contactos cruzados es posible, es decir, tocar una superficie contaminada y encontrarse un asintomático. Sí, es que depende mucho de la carga viral que uno pueda adquirir. Era lo que había en las dinámicas de transmisión. La carga viral puede ser
muy alta en una persona que está en la primera semana de enfermedad, y entonces si tú estás en contacto a menos de 2 metros, cara a cara, en un tiempo de 15 minutos, la probabilidad de contagio es altísima. Mientras si es en otras partes, en otros momentos de la enfermedad o de la replicación, entonces puede ser distinta, o puede ser que estas dinámicas o estos tiempos no sean los mismos. Al estar en superficie, si la superficie no está limpia y yo lo toco y hay una carga viral suficiente, y luego me llevo la mano a la nariz, me quito los lentes y me rasco los ojos, o me muerdo la uña, pues seguramente puedo terminar contagiado, ¿no? Bien, nos pregunta Cristina Mayer, ¿la fuerza del virus baja después de cierto tiempo? ¿Ahora es menos agresivo que hace 6 meses? Pues eso es una teoría que se tenía, pero no hay una completa respuesta a eso, porque pues por esto mismo, ¿no? De que estamos en una segunda espiga, bueno, en una espiga, ya traigo la proteína espiga en la mente, estamos en una segunda moda, estamos en la segunda curva modal de la pandemia, donde hay un número de hospitalizados, entonces no podríamos decir que el virus ha sido menos grave, podríamos decir que es igual de grave, ¿no? Igual se han seguido saturando los hospitales y todo, entonces tan siquiera por la conducta poblacional en donde estamos llegando a los hospitales, ya ha habido defunciones y ha habido contagios, podríamos decir que es o sea, tan malo, tan malo ahorita como en marzo. Bien, tenemos una última pregunta. Dice, los países tercermundistas, la hace Jesús Moreno, ¿los países tercermundistas contarán con las medidas y recursos necesarios para difundir la vacuna de forma óptima? Sí, pues como es que, bueno, estoy hablando específico de la vacuna de AstraZeneca y Oxford. O sea, o sea, no es distinta al transporte de las vacunas actuales en una red de frío. Entonces, que se han logrado hasta el día de hoy. Entonces, se puede lograr. Bien, doctor, Angie Santillán pregunta, ¿el pulmonarón, lisados bacterianos ayudan? No hay un tratamiento que se haya demostrado que sea, bueno, a ver, se ha hablado muchísimos de muchísimos tratamientos. Hablaban de la ivermectina, hablaban de los antimaláricos, de todos, que al momento, otro tipo de antivirales, en grupos grandes no han comprobado ser mejores que ¿cómo lo podemos decir? Que el placebo para el manejo de la enfermedad en grupos grandes. En grupos individuales, a lo mejor o en casos individuales pueden ayudar, y son ensayos clínicos pequeños. El pulmonarón pues es un lisado bacteriano que lo que hace es como generar mayor inmunidad, o es lo que se cree, pero pues me parece, o sea, no conozco, y buscaré un ensayo acerca de los lisados bacterianos, pero es algo demasiado sencillo como para creer que podría ayudarnos en la inmunidad actualmente, ¿no? Y me gustaría plantearle una nueva pregunta que Hay acaba de llegar al chat. perdón, hay una Dice, pregunta que me parece interesante, que dice, ¿por qué no iniciar vacunando a población de 15 a 55? Son los unos que están saliendo a trabajar, son los que mayormente podrían enfermar. Bueno, son los que tienen el menos riesgo de morir. correcto. ¿No? Muy bien. Pues, doctor,
Pablo Adolfo Mayer Villa, profesor de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de UAM Lerma, pues agradecemos mucho esta conferencia. En verdad nos da un panorama mucho más amplio con pues respecto a esta epidemia que desafortunadamente, como usted bien lo mencionaba, ha costado pues la vida de miles de personas, y sobre todo para entender cuál es el estatus y cómo se están llevando a cabo los desarrollos de estas vacunas que esperamos pues pronto ya empiecen a circular, pronto empiecen a vacunarse a la población en general para pues mitigar estos graves efectos del COVID-19. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? No, estoy agradecido por la oportunidad, y espero que esto no es una cuestión de debate ni nada por el estilo, sino simplemente es pues, una embarradita de cómo funciona el virus y de cuáles son las vacunas que se están desarrollando, ¿no? No una plática acerca de los riesgos de vacunación o las necesidades políticas. Eso creo que le tocaría a otra persona en poderlo hacer, pero agradezco la oportunidad. Doctor Mayer, muchísimas gracias, y de igual forma muchas gracias a todas y todos los que pues se conectaron para ver esta conferencia. Les agradecemos mucho su presencia y les deseamos un excelente día. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Oye, papá. Gracias. Gracias, excelente tarde. Muchísimas gracias. Papá. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, cuídense.